bien. Muy bien, estimadas, estimados. Vamos a dar inicio, pues, a esta clase magistral, ¿no? Del diplomado de, este, ya. Nos vamos a ver acá, pues, la clase magistral, ¿no? Del diplomado de gestión pública, no, perdón, de inversiones, Sistema Nacional de Programación Meteorológica de Gestión de Inversiones, conocido como el INVIERTE, ¿no? Que ya tiene años ya, que reemplazó al antiguo SNIP. Y también con el comentarles que este diplomado consta de 12 sesiones, 12, ¿no? Donde ya pues se va a ver con lujo de detalles todos los temas, ¿no? Entenderán que esta oportunidad pues son una sesión de 2 horas que van a tocar aspectos generales, más que nada enfocándose a los puntos que vamos a ver después ya en las clases, que como les menciono pues ya son 12 sesiones en la cual se va a ver pues con lujo de detalles. Sí, estimadas, estimados, bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Viendo esto, ¿no? El tema aspectos generales, Sistema Nacional de Programación Nacional y Gestión de Inversiones, el INVIERTE. Muy bien. Este curso está dirigido a aquellos, ¿no? que trabajan en área de inversiones, o deseen trabajar, o deseen conocer, o deseen formular proyectos, ¿no? Ya sabemos que un paso importante es que ustedes formulen proyectos, ¿no? Acá se va toda la pauta también para formular, evaluar, y ustedes pueden empezar como formuladores, que pueden ser responsables de los equipos de unidad formuladora y unidad ejecutora, ¿no? Acá se da toda la formación que va justamente a ayudar con ese perfil. Está un poquito ronquito, el cambio de clima que me está golpeando. El cambio de clima ya cambió, ya bastante ha cambiado el clima, ya está golpeando, hay que abrigarse. Yo me desabrigué un poquito, tenía calor y ya ven, aquí estoy un poco resfriadito con el tema del clima. Muy bien, no sé, por acá, ya, correcto. Entonces acá pues vamos a ver temas importantes, ¿no? Del Sistema Nacional de Programación Meteorológica y Gestión de Inversiones, ¿no? Ya tenemos pues primero, ¿no? Entender que es un proyecto como instrumento de desarrollo. Ya sabemos, nos comentan, escuchamos casi todos los días, es decir, la única forma de crecer es a través de proyectos de inversión, ¿no? Obviamente hay que entender también que los proyectos de inversión, los que generan empleo permanente, son los proyectos privados, ¿no? Pero los proyectos públicos también ayudan mucho en que también se complementan estos proyectos privados, que son muy importantes. Son complementarios y de ayuda mutua, ¿no? Y de ayuda mutua. Entonces, y también entender que en el sector público, pues todos los proyectos obedecen a un proceso de planeamiento estratégico, ¿ya? O sea, todo se planifica, nada aparece de pronto, nada aparece de la nada, ¿no es cierto? Tiene una razón, tiene un sentido. En la planificación elaboramos los planes estratégicos, plan nacional, multisectorial, sectorial, desarrollo concertado, regional, local, institucional. Hay varios planes en los cuales se fijan objetivos, ¿no? Y en muchos casos, para cumplir objetivos, en muchos casos se tienen que elaborar proyectos, ¿no es cierto? Llevar a cabo proyectos de inversión pública y también otras acciones. Sobre todo ese o la planificación, ¿para qué? Para también pues buscar los recursos, ¿no? Los recursos que se pueden necesitar, que son importantes, ¿no? Y cómo se va a financiar los recursos. Hay que entender, por ejemplo, que generalmente se financia con recursos ordinarios, también con el canon, y en otros casos se financia también con deuda, ¿no? En la ley de endeudamiento, y ahí está bien claro, ¿no? Que una de las razones para endeudarse es realizar proyectos de inversión de alto impacto, ¿no? Es uno de los criterios para endeudarse. Y bien, y así su bien. Tu pregunta, por favor, con todo gusto, me hacen por el chat tus preguntas, por el chat todas las preguntas se responden.
¿no? Obviamente pregunta, pues, preguntas que tengan que ver con el tema, ¿no? ¿No? Y todas sus preguntas son respondidas. Muy bien. Pues como le decía, pues, en proyectos de inversión, todo nace, todo nace, no todo nace de una planificación, ¿no? De un objetivo planteado, ¿no? Y ese objetivo nos dice, pues, entre muchas cosas, y en muchos casos dice, hay que elaborar y implementar proyectos de inversión, ¿no? Dice Julio Nan, especifica cómo proyecto de inversión de gran impacto. Gran impacto puede reducir la pobreza, mejorar la educación, agua, luz, ¿no? Comunicaciones, infraestructura digital, carreteras, caminos, puentes, vías, ¿no? Esos son los proyectos, ¿no? Que generan impacto. Obviamente también hay otros proyectos de menor impacto, pero dice el decreto del invierte, ¿no? Centrarse en lo que se pueda en los proyectos de alto impacto. Por ejemplo, el día de ayer se han incorporado, creo, como 20 proyectos al Plan Nacional de Sostenibilidad de Infraestructura Sostenible, ¿no? Se han incrementado, creo que 15, 20 proyectos por ahí nuevos, que son proyectos de alto impacto, o sea, que tienen prioridad. Y hay que coordinar entre los diversos niveles de gobierno, hay que coordinar para llevar a cabo esos proyectos, ¿no? Así es. El día de ayer salió publicado en el Diario Peruano. Muy bien. Entonces, eso es lo que se busca, pues, ¿no? Proyectos que obedecen a un proceso de planeamiento. En planeamiento ya hemos visto, pues, los problemas que hay, ¿no? Las cosas que tenemos que atender. Para ello fijamos objetivos y los objetivos hay que cumplirlos y hay que tener las herramientas para cada ello. ¿De acuerdo? Ese planeamiento. Muy bien. Y como lo digo, pues, un proyecto, ¿no? Dice ahí, intervención militar de gran impacto. Hay que ver, pues, ¿no? Cuál es el propósito de una intervención militar, que es lo que busca, ¿no? El alto impacto en este caso sería, pues, proyectos que hay que hacer si amerita crear algo que no hay, atender una brecha. O sea, hay que determinar los proyectos. Bueno, no todos son de alto impacto, pues obviamente, ¿no? Pero sí ayudan en una forma a otra, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Pero los recursos deben destinarse. Si tiene un proyecto alternativo, hay que buscar el que tenga mayor impacto. Ahí está, pues, el evaluador, el formulador, tiene que determinar cuánto de este proyecto va a generar bienestar a la población, ¿cierto? ¿Estamos? Ese es el tema. ¿Sí? Está diciendo, sí, ya bien, institución militar, busca seguridad y desarrollo de una nación o localidad. Claro, pues, es la institución militar, ¿no? Los militares son proteger a los civiles, por defender a la patria, ¿no? Y también ante agresiones internas y externas, que se vienen las fuerzas militares. Entonces, hay que ver eso, pero si se requiere tener la fortaleza de atención, de dar seguridad a ciudadanos, pues son proyectos realmente de impacto de seguridad que se necesita, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. También hay que tener en cuenta, ahí está un proyecto, ¿no? Situación a ver actual, ahí está, vean a pobrecito jefe. Un proyecto que es capacitar equipos, infraestructura, y que se logra una situación donde toda la familia se beneficia, ¿ven? Hay un efecto directo a quien está dirigido el proyecto y también indirecto a los que también se puede beneficiar. Todo eso es parte del análisis que se tiene que hacer. Dice ahí Julio César, dice, se puede realizar un proyecto para monitorizar y ampliar un laboratorio físico-químico para la invención del ESTA, de compresión del sitio. Hay que ver, pues, Julio César. En cultura, el deseo es identificación cultural que a veces se ha perdido en muchos aspectos, ¿no? Entonces, restaurar los monumentos, los parques, las plazas, ¿no? Los lugares aquí, los lugares que están declarados patrimonio, y también cualquier situación que permita, pues, a la sociedad, ¿no? Identificarse, y base con el país, ¿no? En temas básicamente culturales. Entonces, si para ello, pues, los sitios arqueológicos necesitan, ¿no? Tener ese mecanismo de mantenimiento, de preservación, obviamente que es algo importante, pues, ¿no? Definitivamente. En cultura hay muchos proyectos culturales, ¿no? Que se dan. Uno dice, pero no tiene impacto, ¿no? Sí tiene mucho impacto un proyecto de cultura, porque la sociedad asume un rol también al identificarse concretamente con la sociedad, con la comunidad, y contribuye, ¿no? A una mejora en la condición de vida, definitivamente. Bien, entonces,
Un proyecto social, pues, es un conjunto pues, de actividades destinadas a obtener un objetivo. Y ojo, cuando hablamos de proyectos, ya sabemos, en la concepción natural, en la concepción normal, que la encontramos en todos los libros, ¿no? Todos los proyectos buscan una rentabilidad. Pero cuando es un proyecto público, que generalmente es social, no generalmente es social. Entonces, se busca una rentabilidad social, no económica, ¿no? No económica. Sí, pero ¿cómo es eso? Por la pregunta. Entonces, ¿cómo recuperamos la inversión de un proyecto? Bueno, el sector privado es fácil, ¿no? El privado invierte porque va a recuperar, si no, no invertiría, pues, ¿no? Pues el sector público se invierte y se va a recuperar. Ahí está la pregunta. Por ejemplo, a ver, si hacemos un hospital para gente pobre, ¿cómo recuperamos? No vamos a pensar en cobrarle tarifas altas por consulta a esa gente pobre que justamente no puede pagar, pues, ¿no? Entonces no hay forma de recuperar, no hay forma de recuperar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero qué es lo que se busca? Se busca, pues, mejora en las condiciones de vida, ¿de acuerdo? Mejora en las condiciones de vida, ¿sí? Que, pues, atender a los pobres, ¿no? Que tengan una mejor vida y esas cosas, ¿no es cierto? Estamos, dice ahí. Dice Julio César, se puede hacer un proyecto para administrar y ampliar una área, pero hay que ver, pues, Julio César. La pregunta que te van a hacer es la siguiente. ¿Qué tan importante es el proyecto que dicen de laboratorio físico-químico? Son preguntas que te van a hacer, ¿no? Ahora, ese laboratorio físico-químico, otra pregunta es, ¿qué brecha en cultura va a cerrar? Porque, a ver, les adelanto un poquito, pero estamos adelantando, ¿ya? A ver, acá lo que se busca es cerrar brechas. Ya cada sector ya tiene identificadas sus brechas. En el sector cultura, donde el MINCUL, Ministerio de Cultura, es la cabeza, en cultura también ya tienen sus brechas identificadas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el sector cultura y en todos los sectores ya está mapeado lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Está mapeado lo que se tiene que hacer. Entonces, los proyectos que se hagan tienen que apuntar a ese cierre de brechas y ahí en la discusión de qué proyecto va o qué proyecto no va, hay que sustentar por qué pensamos que es importante este proyecto, en cuánto va a contribuir a solucionar un problema, a qué objetivo se adhiere, cuánto cierra de la brecha. Son preguntas que nos van a hacer al momento de formular. No sabemos, pues hay muchos proyectos, hay cualquier cantidad de proyectos, pero no todos entran al paquete, pues. Entonces ya es un tema, ya cada sector, educación, cultura, salud, trabajo, economía, minería, agricultura, cada sector donde el ministerio es la cabeza, ellos deciden qué proyectos van. Es un tema de cada sector, ¿no? Y ahí ahí tienen que explicar ahí por qué va este y por qué no va el otro. Y es un sustento. Me dice Jun, me toca el proyecto social. El proyecto social es atención a la sociedad. No, los proyectos públicos están orientados a atender a la sociedad, ¿no? El sector público, ¿para qué se ha creado? Para atender las necesidades de la sociedad. Se ha creado para eso. Entonces, nosotros lo financiamos con nuestros recursos y con esos recursos pueden hacer proyectos para atender nuestras necesidades sociales, ¿no? Hambre, anemia, analfabetismo, alimentación, agua, salud, educación. Esos son proyectos sociales. ¿Sí? No buscan rentabilidad, ¿de acuerdo? Busca un bienestar en la sociedad. De ahí su nombre, proyectos sociales. ¿De acuerdo? Bien. En el sector público generalmente hablamos de proyectos sociales, atender a la sociedad. ¿No? Hay también proyectos rentables como son agricultura, turismo, que tienen que demostrar que rentabilidad para llevarlo a cabo, pero por lo general son proyectos sociales, o sea, no voy a recuperar la inversión, ¿no? Voy a mejorar la calidad de vida, pero también eso en el largo plazo repercute en una mejora a nivel país también, pues hay que verlo así a largo plazo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, un puesto social, pero yo no voy a decir, a ver, ¿cómo recupero lo invertido? No se puede plantear así la pregunta. No se puede plantear así.
¿no? El privado, sí, el privado invierte para ganar, el privado, pero el público no va a invertir para ganar. Entonces, si todo pues tiene que ser rentable, entonces, ¿cuál es el negocio? El negocio es que genere bienestar en la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Muy bien. Y a eso me refiero, pues, Yulma, ¿no? Rentabilidad social, ¿no? Ahí está, al punto social, que ahí está el título, y abajo dice, ¿no? Generar rentabilidad social. Eso es lo que se busca, ¿sí? Tú estás poniendo así cortado, tú estás poniendo ahí rentabilidad completa, rentabilidad sociales. ¿De acuerdo? ¿No se ve bien la PPT? A ver, me avisan. ¿Ya? Abajo dice rentabilidad social, pues vamos a poner todo completo, ¿ya? Entonces, los proyectos sociales buscan rentabilidad social. Ahí está abajo, abajo dice, ¿no? Pregunto yo, ¿ven la PPT completa, no? Abajito dice rentabilidad social. A ver si alguien me contesta, por favor. Sí se ve. Me dice ahí, no se ve completo. A ver, no entiendo. A ver, me dice Marco, sí se ve. A ver, otros dicen que sí. A ver, abajo dice, el último parrafito dice, social mediante su ejecución. ¿Ven eso o no lo ven? Ya, entonces está bien, pues todos lo están viendo, ¿no es cierto? Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, para esto, pues, se crea, pues, con el decreto legislativo 1252, 1252. Dice ahí, los puestos productivos, sí, Foncoe lo hace también gran parte de ellos, casi todos, porque así se ha establecido, ¿no? ¿No? Pero no puede impedir, pues, tampoco que en otros mecanismos también haya proyectos productivos, ¿no? Hay Foncoe que lo hace a través de núcleos ejecutores, inversión directa, hay muchas formas de hacer proyectos, ¿ya? Bien. Entonces nació, pues, ¿no? El sistema, ¿no? Nacional de Programación Nacional de Inversiones. Ojo, es un sistema administrativo, ¿ah? Es uno de los 11 sistemas administrativos. Inversiones es uno de ellos, ¿no? Tenemos presupuesto, contabilidad, tesorería, endeudamiento, abastecimiento, inversiones, contraloría, recursos humanos, planeamiento. Bueno, hay un par que no me acuerdo ahorita me acuerdo seguro. Bueno, son 11 sistemas administrativos de los cuales el inversiones, ¿no? Se conjuga con eso también para tener resultados, ¿no es cierto? Por ejemplo, presupuesto. Hay que saber cuánto es el presupuesto para programar inversión. ¿No? Endeudamiento, de repente hay que endeudarse, hay que ver qué dice el sistema de endeudamiento, cuáles son los criterios. Abastecimiento, comprar una serie de cosas o de otros servicios o hacer obras, entonces pues también hay que hacer, ¿no? Recursos humanos, también muy bien Rufino, recursos humanos, ¿no? Entonces, funciona con varios sistemas, no es no solamente inversiones, también tiene que coordinar con los sistemas y enlazarse a través del CIAF, ¿no? Con toda la información que se requiere. ¿De acuerdo? Muy bien. Principios. La ley nos dice que hay principios que cumplir, principios que cumplir, ¿no? Principios. A veces los problemas vienen porque no tenemos claros los principios o no queremos tenerlos claros, ¿no? Los principios. Entonces, vamos a ver qué nos dicen. Primero es la programación multianual de inversión, el PMI. Tal vez algunos de ustedes han escuchado el PMI. Vamos a resumir qué es el PMI, programación multianual de inversión. Dice, los proyectos que se van a llevar a cabo, porque hay muchos, no se pueden hacer todos. Entonces, los proyectos que se van a llevar a cabo deben estar programados, ¿no? Pero ya estamos ahora ya terminando, estamos elaborando actualmente el PMI en todos los sectores. ¿Qué es el PMI? Son los proyectos que se van a tener en consideración en un periodo mínimo de 3 años.
proyectos que están por terminar, proyectos que están en ejecución, proyectos nuevos. Los proyectos que van a ir tienen que estar programados. Los demás no van. Así hayan sido declarados viables, pero si no entra la programación, no va. ¿De acuerdo? Ese es el tema. ¿Y cómo es eso de la programación? Ya. Cada sector, como les hablaba, sector de educación, trabajo, salud, vamos en salud. A ver, sector salud, ahí son como 40 pliegos. No, salud son 5 pliegos, ¿no? Entonces, vamos a educación mejor. Educación hay como 40 pliegos. Educación. Es complicado el sector. Entonces, educación tiene que hacer proyectos, varios. Cada pliego tiene sus necesidades. Cada pliego necesita proyectos. La SUGEL, universidades, colegios, ¿no es cierto? Necesitan proyectos, pero no todos van a entrar. No todos van a entrar. Entonces, porque tienen un marco presupuestal, tiene que cuadrar ese marco con lo que voy a hacer este año en proyectos, tiene que cuadrar, ¿no? Y los que ya no, ya superan el marco no van. Pues. Ahora, ¿cuáles son los que van? El mismo sector lo decide. El sector de educación, en este ejemplo, dice, estos son los proyectos que van. Ya se entiende que todos han conversado, se han puesto de acuerdo y se ha definido que estos van. ¿Quién es el jefe ahí en el sector? El jefe es el ministerio, ¿no? En este caso el Minedu es el jefe del sector de educación, da las pautas, dice, presenten sus proyectos, susténtenlos, ¿no? Ahí bien analizan, ¿qué analizan? A ver qué tanto impacto tienen, cobertura, cuántos, ¿no? El costo, ¿no? En qué lugar se atiende zona de pobreza y esa cosa, ¿no? Como dice ahí Victoria Flores, se prioriza. Ya es una discusión del sector. El sector al final tiene que decir, estos son los que van. Obviamente, pues hay muchos que quedarán fuera, pues, ¿no? A pesar que pueden ser incluso proyectos ya declarados viables, pero no entran, pues. No entran, ¿por qué? Porque si logran ingresar a la programación, ¿qué quiere decir? Que tienen financiamiento. Eso quiere decir. Si están programados, es porque tienen presupuesto. Porque la programación cuadra con el presupuesto. ¿De acuerdo? Si no tienes un marco presupuestal de tanto, entonces tu programación de inversiones debe cuadrar con ese presupuesto. Tú dices, ya, con el PMI, estos son los proyectos que van a ir. Y luego se hace una consistencia con el presupuesto, a ver cuánto suma tu PMI, ya cuál era el presupuesto que tenías, cuadra, no cuadra, qué ajuste hacemos, eso hay que hacer, y si cuadra, ya, ahí se cierra. Esos proyectos son los que van. Cada sector lo decide. Ven, ¿hasta ahí se entendió, por favor? El PMI se revisa cada año en la fase presupuestal, ¿no? Porque hay proyectos que a veces nuevos que pueden incluirse, hay proyectos que pueden ya descontinuarse, ya bajo responsabilidad del sector. El sector ya ve cómo es. Dice ahí Rufino que está recontra, claro. Ok, ya, entonces el sector lo define. Es un tema del sector. Muchos piensan que es el Ministerio de Economía. No, cada sector ve su tema. Por ejemplo, economía no le va a decir a educación lo que tiene que hacer, pues, ¿no? Tampoco economía le va a decir a salud los hospitales que tiene que hacer, ¿no? Cada sector tiene que ver su problema, ¿de acuerdo? Lo que hace economía es el marco que tiene, le da el marco que es normalmente el marco del año anterior, el mismo marco, y después se hacen los ajustes. Eso es lo que se hace, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Claro, como dice Klinsmann, claro, cada quien ve lo suyo, cada quien ve sus zapatos, ¿no? Cada quien con lo suyo. Muy bien. Y también, ojo, ¿cuáles son los proyectos que finalmente van a quedar en el PMI? O sea, los criterios, ¿no? Dice, ¿y qué proyectos van? Son los proyectos que tienen todos tienen que tener como objetivo cierre de brechas.
sea, los proyectos que van a ir como objetivo cierre de brechas. ¿Qué brechas? Brechas de infraestructura y de servicios públicos. Por ejemplo, servicios de salud, educación, trabajo. Son servicios públicos, hay una brecha, hay que atenderla. ¿Qué brecha? Que falta algo. O no hay infraestructura, hay que hacerlo. ¿No? Ya el invierte ha precisado eso. ¿No? Que sean, pues, proyectos que busquen cerrar brechas de infraestructura y provisión de servicios públicos. ¿No? Ya eso lo aclara bien, porque el antiguo sistema, el ENIP, que no era un mal sistema, no era un mal sistema, pero no había esa cosa tan clara, pues, ¿no? Que uno podía sacarle la vuelta con que hacía, ¿no? Que han hecho con el ENIP. Con el ENIP han hecho proyectos que no han debido hacer tal vez, ¿no? Por ejemplo, no sé dónde construyeron un coliseo para 40.000 personas, ¿no? Para 40.000 personas, cuando solamente viven 4.000. Entonces la pregunta era, ¿qué tan importante era ese coliseo? ¿Acaso hay agua? ¿No hay colegios? Eso es lo importante, ¿no? No que es una brecha de entretenimiento, pues, bueno, brecha. Entonces ya el SNIT precisa, pues no, esa brecha ya no, ya olvídate, ya no, ya no va, ya no va, ¿no? El SNIT, el SNIT, esta cosa. Y ahí, Julio, una consulta, cuando se realiza un proyecto de inversión en la etapa de planeamiento, ya en esta etapa participa presupuesto, sí puede participar, pero hay un área de inversiones. O sea, el presupuesto no va a decir qué proyecto va a llevarse a cabo. No, hay un área de inversiones o alguien encargado que va a decir qué proyectos van. El área de presupuesto ve el tema de presupuesto. ¿Ya? Ahora, si el área se llama área de planeamiento y inversiones, pero igual hay una unidad de inversiones o una persona que ve lo que es inversiones y otro que ve el tema de presupuesto. Obviamente tiene que conversar, pues, ¿no? Porque la inversión, el presupuesto le va a preguntar, ¿y cuánto necesitas? Porque el presupuesto es este. O dime para coordinar una vez si quiere más plata. Pero el proyecto lo define el área de inversiones, no lo define el presupuesto. ¿De acuerdo? Dice ahí, esto es para que después de formulado no se diga que no existe presupuesto. No, 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 no. A ver, ya, pero ya expliqué, creo, ¿no? Ya expliqué. A ver, mira, Julio Hernán. Si un proyecto está en la programación, ¿qué quiere decir? Que está presupuestado. Y eso no lo decide el presupuesto. Eso lo decide la máxima autoridad de la entidad. El presupuesto no te va a decir qué proyecto va o qué proyecto no va. El presupuesto no tiene esa potestad, no le corresponde. El presupuesto, como dice ahí Ubaldo, ve el tema de disponibilidad, dice, el presupuesto es este. Ahora, ¿qué proyecto va? No sé, ya tienes que discutirlo con el jefe, ¿no? O con la jefa, ¿no? Ya ustedes tienen que discutirlo. Así es el tema, ¿no? Así es el tema, ¿no? Hay que convencer al jefe. A ver, ¿cómo la figura? A ver, yo tengo un proyecto, ya, habla con el jefe, pues. El jefe dice, ya, sí va, sí me interesa, va, ya, ¿cuánto cuesta? 300 millones, ya. ¿Qué tiene que hacer el jefe? El presupuesto. ¿Hay 300 millones? Nada más. El presupuesto responde sí o no. El presupuesto no va a decir qué proyecto va. No, 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 no es su facultad, no. De ninguna manera. Si el proyecto está en el PMI, es porque lo han logrado meter, y si está en el PMI, es porque se le ha preguntado al presupuesto si hay plata, ha dicho que sí, entonces está en el PMI, pues. Si no está en el PMI es porque tal vez no alcanza el presupuesto, pero eso lo decide el jefe, no lo decide el área de presupuesto. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, por favor? ¿Se entendió, se entendiere? Así es la figura, ¿ya? El presupuesto no tiene injerencia sobre inversiones, ni inversiones sobre el presupuesto. ¿Sí se entendió, Julio Hernán? A ver, me confirma, por favor, ¿ya? Me confirma. Acá el quien aprueba si va a un proyecto o no, eso no lo decide el presupuesto, ¿no? Ni el área de inversiones. El área de inversiones propone el proyecto o de repente le han encargado y le dice, ya, ahí está, vale tanto, y el titular toma la decisión. Las preguntas que van a hacer son las siguientes, ¿no? Las preguntas que se hacen son las siguientes. ¿Qué tan necesario es el proyecto? ¿No hay otros más importantes?
¿Mm? Esa es la decisión que tienes que tomar, ¿no? ¿Cuánto contribuye a cerrar las brechas? Porque la directiva dice, deben cerrar brechas, no tiene sentido un proyecto. ¿Es sostenible? ¿Es viable? Viable económicamente, técnicamente, operativamente, en clima, en riesgo. O sea, también hay que ver varios criterios de viabilidad, ¿de acuerdo? Esto lo ve el formulador, ¿no? O sea, hay preguntas que te van a hacer, ¿no? Como dice Ubaldo, claro, la alta dirección le decís muy tomado, no, pues es la alta dirección, porque la alta dirección es responsable del manejo presupuestal. Dice ahí, a ver, dice ahí, hay muchas preguntas ya. Dice, Marco, dice, Marco Montese, ¿qué ocurre si un proyecto rebasa su presupuesto? Ahí hay un problema, pa. Se entiende que los proyectos lo elaboran gente especializada, hacen sus cálculos, programan cuánto van a gastar y cuánto va a costar, ¿de acuerdo? Entonces, ya han pedido la plata y eso es lo que se le ha dado. Ahora la pregunta es, ¿por qué ahora el presupuesto, por qué ahora el proyecto vale más? ¿Por qué? ¿Qué falló? No debería pasar, no debería pasar, porque están los especialistas que saben esa cosa. El problema va a ser, bueno, si el presupuesto, la alta dirección lo decide, ya es un problema que tiene que arreglar y comunicar al Ministerio de Economía que se va a habilitar una partida de inversiones, que no es tan fácil, ¿no? O decir qué pasó, pues, ¿no? ¿Qué pasó? Y habrá responsables también, pues, ¿no? ¿Estamos? No se trata de hacer un proyecto y después con adendas todo lo arreglamos, no, así no es. Dice Hamilton, me acuerdo que tengo que hacer un, claro, así es, criterio, muy bien Hamilton, allá el criterio, priorización, muy bien. Y dice Julio, hoy se dice que un proyecto del Estado, hoy se dice, ¿quién dice? Ah, sea más viables y genere ingresos, por ejemplo, laboratorios, no sé, te juro. A ver, a ver, ya estamos claros. El invierte te dice cierre de brechas, ¿de acuerdo? Las preguntas que te van a hacer son, ¿qué brecha cierra? ¿En cuánto ayuda a la sociedad? ¿Qué impacto tiene? Esas son las preguntas que tenemos que responder, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si es viable, porque tú dices, porque no, ojo, el sector público, tú dices ahí, es viable porque genera ingresos. Ojo, el sector público no se ha creado para generar ingresos. El sector público no es un negocio. Bueno, hay que tener eso en cuenta. A menos que seas empresa pública, que es diferente. Pues si son entidades públicas, no son para negocio. No se han creado para generar ingresos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Porque si fuera así, entonces todas las entidades públicas se van a dedicar a generar ingresos, pues. Y es como que San Marcos, a ver, que ya se ponga a vender otras cosas para generar ingresos y deje la educación de lado, ¿no? Puede generar problemas. Pues eso está bien claro. Este es el rol de cada entidad. Esta es su misión. Su misión no es generar ingresos ni ganancias, ¿de acuerdo? Eso hay que ver. Dice ahí Rufino, pues supuesto, claro, pues el mantenimiento. Muy bien, dice Dante. ¿Y cuándo se requiere una inversión por mantenimiento? ¿Se requiere otro proyecto? No, ahorita vamos a ver. Mantenimiento es gasto corriente, ¿ah? Mantenimiento no es proyecto. Proyecto es crear algo para que cierre algo. Es un proyecto. Mantenimiento es, no crea nada, ya está ahí, hay que mantenerlo nada más. Ese gasto corriente. Ajá. Dice Julio, no sé por qué sean proyectos cuando no son prioritarios, sean brechas como el ejemplo que mencionó. No sé a qué proyecto te refieres, Julio Hernán. No sé, dice, entonces, ¿por qué se aprueban proyectos cuando no son prioritarios? No sé, habrá que ver por cuál ha sido el motivo, la razón. No, tal vez para nosotros, digamos, no es prioritario nosotros, pero si vemos realmente el fundamento de ese proyecto y a dónde apunta, tal vez es prioritario. Cada sector lo decide y van a haber preguntas que le van a hacer, ¿de acuerdo? Dice, dando lugar a Adenda. No, no, Adenda es otra cosa. Adenda se ha convertido mucho en tapa errores. Un proyecto bien hecho no tiene por qué modificarse en el tiempo. Si no, pues uno va a decir, haz un proyecto y después me da más plata. No, estás pensando mal. Porque hay muchos proyectos paralizados, muchos que porque han pedido más plata dicen no hay, pues, y ahí se quedó el proyecto. Y ahí hay responsabilidad administrativa. Ujú. Y su valor siempre un proyecto de inversión se da en la persona de metas o alguna inversión. ¿No? Claro, así es. Pero todos con resolución.
Y los mantenimientos de infraestructura, mantenimiento es mantenimiento, mantenimiento no es proyecto, mantenimiento es gasto corriente. Dice Vidal, creo que para aprobar el proyecto debe ser aprobado por un comité evaluador. No sé, ya es la entidad, ya ve cómo se organiza, ¿no? La directiva dice, en cada pliego debe haber una unidad formuladora, que es la persona que va a elaborar el proyecto, que tiene un perfil que la mismo, que tiene que registrarse en el Ministerio de Economía en la dirección de Economía, tiene que registrarse, tiene un perfil. En caso no tuvieras un formulador, entonces el ministerio o la cabeza te va a asistir, te manda, no te asiste con un formulador, ¿no? Así es. El formulador es responsable porque tiene la capacidad para decir si el proyecto va o no va, o si es un proyecto o no es un proyecto. El formulador tiene esa capacidad, ¿de acuerdo? Y si no hay formulador, el ministerio te da el apoyo. Si forman comité, no sé, ya eso es otra cosa, ya eso depende de cómo se organiza, pero el formulador es el que va a decir, él va a decir si va o no va. Él, bajo responsabilidad. Puede formar un comité, un equipo, lo que sea, pero el formulador es el que va a decir, el aplicativo va, él lo va a decir. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Dice Cruzar, ok, dice ahí entre los ayudar son otra cosa, no son proyectos. Ahorita vamos a ver en ayudar. Claro, así es, Victoria. Unidad voladora viabiliza el proyecto, lo que era viable. Muy bien. Dice Clima, hay mantenimiento, ampliaciones. A ver, vamos a ver. Pero hay que tener claro, mantenimiento y gasto corriente. Eso no es inversión. Ampliación sí, en los IOR, ¿ya? Vamos a ver eso. Dice Hamilton, dice, ¿qué pasaría si una formuladora determina viable de una ficha técnica por el cual realiza su requerimiento? Claro, si lo crea viable y hace requerimiento, ya, y resulta que el activo de mercado se cotiza con peso muy alto, la pregunta sea, ¿tiene alguna información? Sí, tiene responsabilidad. Hay formuladores que dicen, ahí está el proyecto viable, te ponen por si un monto de 100 millones, puede ser. Terminó la parte de formulación, ahora pasa a la fase de ejecución, hacen el expediente técnico y ahí detectan, oye, pero el proyecto no vale 100, el proyecto vale 200 o vale 50. Ahí se van a dar cuenta cuando hagan el expediente técnico. Eso va a saltar. Hay dos opciones. Si no hay mucha modificación, se puede corregir ahí, se corrige. Pero si ya la cosa está muy, muy diferenciada, que puede afectar ya el objetivo, entonces mejor te dice, hazlo de nuevo. Te lo regresan, te lo devuelven. Así es. ¿De acuerdo? Dice Ubaldo, si la construcción de un estadio, como lo está haciendo el Gorre al equipa, pero hay que ver, pues a ver, no critiquemos simplemente, no que porque ese es un estadio. Tal vez se requiere también fomentar el deporte, ¿no? Eso pasa en toda parte del mundo. En Rusia creo que el 50% ahí se dedica al deporte. Es un instrumento, ¿no? Para incentivar, pues, la vida sana, sobre todo gente joven, también gente adulta, pero más gente joven. Entonces, si se necesita eso, entonces ahí estarán los fundamentos, pues. Yo no puedo decir yo no puedo decir abiertamente, está mal, ¿no? No puedo decir. Ahí estarán los fundamentos, ¿no? Esto corresponde al Ministerio de Educación, ¿no? Instituto Peruano de Deporte, esto corresponde a eso. Entonces, por ejemplo, ahora en los Panamericanos, ¿no? Estamos viendo, se van a remodelar estadios, no se van a personar estadios. La pregunta ¿es necesario? Bueno, hay un propósito para eso, pues, ¿no? Ahí están los expertos, bajo su responsabilidad, que ellos van a decir lo necesario que es, ¿no? Y obviamente, pues, habrá muchos que intervienen preguntando si es necesario o no es necesario, ¿no? Sí, claro, debe haber un propósito, o sea, un proyecto se fundamenta en la formulación. Tú tienes que decir por qué va a ser este proyecto, y te van a preguntar si no va, no va, ¿no? Así es, o sea, no pensemos que porque hacer una losa deportiva está mal, no, ¿por qué? No necesariamente. La pregunta es por qué, puede ser por la cantidad de gente que hay, cantidad de niños que no tienen dónde recrearse, dónde formarse, hacer deporte, de repente se necesita, pues. Es un bienestar social, pero eso hay que verlo en cada realidad, pues. Pues está el fundamento que tienen que hacer. Dice Ximena, que está sustentado, claro, sustentado. En la formulación se sustenta, en la formulación explica la problemática, por qué tienes que hacerlo y cómo lo vas a resolver, ¿ya? Muy bien.
Entonces seguimos con los principios. Entonces en la programación tenemos ahí, ¿no? La programación por multianual, ojo, los proyectos que van a ir, los proyectos que van a ir. Ahí se congeló. A ver, estoy en la misma, que me están haciendo preguntas, estoy respondiendo. ¿Ya? Entonces, en la B dice, la programación multianual, o sea, el PMI pues obedece a una planificación que va desde arriba, se está enlazando hacia abajo, ¿no? Y, o sea, la programación no es cualquier cosa. Bien, seguimos. Principio C. Todo parte de un diagnóstico. Un diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Antes de empezar, ya lo tienen, ya los sectores ya tienen su diagnóstico de brechas. Dónde falta, cuál es el proyecto, ya han hecho el diagnóstico. Entonces los proyectos que se van a hacer no tienen que estar asociados a este diagnóstico de brecha que se ha determinado. ¿De acuerdo? Ese es el PMI. O sea, el PMI no es cualquier cosa. Ahí están los proyectos, los proyectos que tienen que ir y parte de un diagnóstico. Un diagnóstico que ya ha sido detectado desde arriba, ¿no? Un proyecto no nace de un día para otro, no va a decir, ya, ayer tuve un sueño y tengo un proyecto. No, no, así no es. Ya las brechas ya están identificadas, ya se sabe dónde está el problema, acá, allá. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que hacer proyectos para resolver esos problemas, pues. Ahora, el tema es que a veces no lo hacen, no tienen personal para hacerlo, o se dedican a proyectos, como no hay mucha plata, hacen otros. Entonces, ya es un tema que también hay que arreglar, pues, un tema de gestión, ¿no? ¿Qué cosas hay que hacer? Sabemos, son brechas, ¿pero no es cierto? Ujú. Bien. Dice ahí Julio Hernández, la evolución de un hospital como PIP, donde queda el equipamiento personal de salud. También es parte. A ver, a ver. Hay una fase de inversiones, a ver, díganme ustedes, todos me responden, todos me responden. Eh, construir un hospital es un proyecto de inversión. O sea, construir un hospital es un proyecto de inversión. Ya, sí, ¿no? Ahora les pregunto, escuchen, ¿ah? Entonces, a ver, vamos para que se entienda mejor. Un colegio. Si construye un colegio, ¿es un proyecto de inversión? Sí, ¿no? Ya. Ahora le pregunto. Ya, entonces, ya. Imaginemos, he hecho 20 colegios. Ya los construí. Ya los construí. O sea, ya no hay más que hacer. Ya la educación va a mejorar porque he construido el colegio. ¿Ah? Entonces, por hacer un colegio, pues se le pregunté, ¿construir un colegio es un proyecto de inversión? Me han contestado ustedes que sí, ¿no es cierto? Entonces ya construí colegio. Entonces ya mejoró la educación. Ya, claro, pues. O sea, no confundamos obras públicas con proyectos. Obra pública es el colegio, el hospital, la pista, esa es la obra, la parte física. Pero para mejorar la educación hay que tener equipos, ¿no? Hay que tener sillas, carpetas, docentes capacitados, ¿no? Mejorar la malla curricular. Hay que hacer muchas cosas, no solamente es construir el colegio. ¿Se dan cuenta? Un proyecto va más allá. No solamente ya puse el hospital, ya puse el colegio, ya, chao, chao, chao. No, no, perdón, eso es solamente la obra física. El proyecto no ha acabado hoy, no ha acabado. Eso pasaba con el SNIT. Porque después que viene, ahora el proyecto tiene que dar sus frutos, pues. ¿Cómo así? Ya tiene que operar, pues. Ya viene la etapa de operación del proyecto, que también es parte del ciclo del proyecto, la fase de funcionamiento, que es la etapa de operación y mantenimiento, ¿no? Ya una vez que hice la obra, capacité a los profesores, puse los equipos, dejé todo el terreno listo, eso se llama ejecución. No es todo. El proyecto va más allá todavía. El proyecto, ¿cuándo si estuvo bueno? Cuando en el tiempo, digamos, se cumplió el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Mejorar la educación.
Ese era el objetivo. ¿Eh? No solamente es poner el colegio, hay que mejorar la educación. ¿Eh? ¿Se entendió? Pues no confundamos obras, como muchos confunden, no confundamos a la obra nomás con el proyecto. Esa es construcción, esa es la parte física, es un componente que por ahí escribieron, es un componente del proyecto, no es más. Hay que hacer otras cosas para que también las cosas mejoren. ¿Ahí quedó claro, por favor? Ya, entonces, ello es un proyecto. El proyecto viene un problema, mejorar la educación. La pregunta va a ser al final, ya después de 10 años, ¿la educación mejoró? Ahí está. Entonces, el proyecto dio su resultado, pues. No van a decirme, porque ya puse colegio, ya acabé. ¿Qué? Entonces, porque has puesto el colegio, ¿ya mejoró la educación? ¿Ah? Ese va a ser un elefante blanco ahí. Ahí no termina el proyecto. ¿De acuerdo? Bien. Y el principio de el último no dice, el último creo que es, a ver, dice ahí, ¿no? Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto a la sociedad. O sea, casi dice el principio. Hay que procurar que se genere impacto en la sociedad. O sea, que ese proyecto finalmente busque mejorar las condiciones de vida. Porque si un proyecto no apunta a eso, mejorar condiciones de vida, entonces, ¿para qué se hace? ¿Para qué se hace? No debe hacer. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Dice retroalimentación. ¿No para qué? No, en la fase del ciclo de inversión no hay retroalimentación. Será para otros proyectos, tal vez. No retroalimentar con experiencias que tenemos para los nuevos proyectos, ¿no? Obviamente un proyecto tampoco se cumple pues al 100%, no hay que hacer ajustes ahí que también están determinados, pues, ¿no? Muy bien, ¿quedó claro? Ahí están los principios, ahí están los principios. Otro, la inversión, ojo, es también muy importante, fíjense acá. Esto es una diferencia clara con el antiguo sistema, con el SNIP. Dice, hay cuatro fases del ciclo de inversión. La primera es la programación multianual, luego tenemos formulación, evaluación, luego tenemos ejecución y después el funcionamiento, o sea, ya cuando el proyecto ya comienza a funcionar. Todo eso es el ciclo de inversión, ¿eh? No termina en que ya te hice el colegio, ya están los profesores capacitados, no, no, estamos en la tercera fase, falta la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? Operación, funcionamiento. Ahí donde el proyecto ya comienza a dar sus frutos, eso también es parte del ciclo de inversión y no hay que descuidarlo. ¿Por qué me dices eso? Porque muchos se preocupan en levantar el colegio, levantar el hospital y después ya está como dice, oye, ahora hay que continuar, pues. Hay que contratar doctores, médicos, profesores, docentes. Sí, pero no tengo plata, pues. ¿Y qué cosa quieres? No, también tienes que darme para... No, no, ¿cómo que también quieres que te dé para eso? Yo te puedo dar algo en el colegio, otra cosa, ya te ayudo. Pero el esto de contratar al personal, el gasto operativo que se viene, eso tienes que verlo tú. Tienes que verlo tú. Es un gasto corriente. Entonces, si en tu formulación no me dices, no me dices cómo vas a mantener ese proyecto, si no lo dices, no va, no se declara viable. El formulador te va a decir, no es viable. ¿Entendió? Es un requisito decir, ¿no? ¿Quién va a encargarse de la operación del proyecto? Ese es el tema. Si no me dices, no va. El proyecto no va. ¿Se entendió? Y dice Julio Hernán, dice, cuando un PI es ambicioso se puede, no, no, eso no se puede hacer, Julio, ni hablar, eso está prohibido. O sea, porque el proyecto es muy grande, ya lo divido en varios IOR, no, eso no está permitido. Ni hablar, ni hablar. Ahora vamos a aplicar eso, ¿ya? Julio Hernández. ¿Ya se entendió? Bien.
Y también hay mecanismos pues, de transparencia, ya sabemos que hay un amigable en el MEF, en la página web, entramos ahí, te dice cómo van los proyectos, la ejecución, un proyecto cuándo inició, cuál era el monto inicial, cómo está ahora, cuánto se ha ejecutado a la fecha, cuándo está programado que acabe, también georreferencial, ¿no? Ahí entras a un mapita, te dice en dónde quieres ir a ver, en tal región, en tal zona, en tal distrito, ahí va marcando y te va mostrando los proyectos, ¿no? Información transparente, información de transparencia, ¿no? Que eso lo ha utilizado la Contraloría, que ha encontrado 500.000 proyectos y muchos que ya ni siquiera se sabe para qué están. Muy bien. Fase de ciclo multianual. Hay 4 fases, ya les he dicho. Vamos a ver la primera fase, programación multianual, que ya hemos hablado un poco de la programación multianual. Ya hemos hablado un poquito. ¿No? ¿Cómo empieza la programación? ¿Cómo programo los proyectos que van a ir? ¿No? Primeramente, lo primero que se debe hacer, que ya lo han hecho, es un diagnóstico de brechas. Ya acá, sector de salud, educación, trabajo, ya saben, de acuerdo a sus funciones, qué falta, dónde falta, ya lo tienen mapeado, ya está mapeado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer proyectos, ¿no? Hay que hacer proyectos para cerrar esa brecha. Pero lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, que cada año se revisa el diagnóstico. O sea, cada año en la fase presupuestal se permite revisar, de repente la programación requiere un ajuste. No, eso sí se da, eso sí se da. Pero en la programación, pues, todo empieza con el diagnóstico de brecha, todo empieza con eso. Y luego, dentro del planeamiento ya se han establecido los objetivos, qué cosa es lo que se busca, porque hay un plan nacional, plan sectorial, regional, local, ahí plantean objetivos, ¿no? Qué cosa hay que hacer, hay que priorizar, ya es un tema ya de priorización, discusión, impacto, qué objetivos van, porque sabemos que no se puede hacer todo, ¿no es cierto? Incluso en la planificación también hay que decir qué se va a hacer y, bueno, lo que no se va a hacer no va, pues, ¿no? Así es, hay que priorizar, hay que priorizar. Así es el tema. Entonces el PMI dice, allá tienes que hacer tu programación mínimo 3 años. O sea, en 3 años o más si quieres, pero mínimo 3, tienes que decirme qué proyectos van y cuánto cuestan. ¿Para qué? Para programarme, pues, para ver cuánto necesitas de plata y si están en la programación, o sea, son los que van para desde ya ver cómo lo financiamos en los años que se vienen, pues. ¿De acuerdo? Ese puede ser la programación, para saber más o menos cómo va el panorama, ¿no? Es decir, ¿cómo va tu programación ya? ¿Cuánto quieres para el segundo año? Desde ahora vamos a ver eso, pues. Nos estamos programando ya, ¿sí? Y así se va corriendo, ¿no? Años, se corre 3 años más, así. Pero es una programación mínimo 3 años. ¿De acuerdo? Y para ello, pues, hay que ver ahí, pues, ¿no? Los planes que existen, porque los proyectos que se van a hacer están planificados, pues. Los proyectos no nacen de una idea de lo que tú quieres, no. El proyecto ayuda a cumplir con los objetivos. Entonces, un proyecto está enlazado a un objetivo, necesariamente. Necesariamente. Y la formulación tiene que demostrar. Ahí tienes que decir, este proyecto está enmarcado en el objetivo tal, de tal plan, así. Tienes que decirlo en la formulación. Tienes que decirlo. Tienes que sustentarlo. Porque si hay un proyecto que está tomando su camino solo, no va. No va. Tiene que estar enlazado a los planes y enfocado en el cierre de brechas. Ahorita vamos a definir qué cosa es una brecha exactamente, cómo se define la brecha, qué es exactamente una brecha, ¿no? Hemos hablado de brecha desde que empezamos, ¿no? Desde que empezamos, pero realmente qué cosa es una brecha, ese es el tema que tenemos que analizar. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí se entiende, por favor. Muy bien. Esa es la fase de programación. Programar lo que va a ir. Recuerden, lo que está en el PMI son los proyectos que van y lo importante es que tienen presupuesto. En el PMI están los proyectos que ya están en ejecución, los nuevos proyectos, hasta ideas entran, ¿no?
esos son los proyectos que van. Pueden haber proyectos viables, pero si no han entrado al PMI, no van. No van. ¿Y quién determina eso? Cada sector dice, ellos ven, ellos deciden qué proyecto va y qué proyecto no va. Cada sector lo decide. Bien, seguimos. Siguiente fase. Formulación y evaluación. Entonces, lo que están ya en el PMI, ¿no? La propuesta de inversión que hay en el PMI, ¿no? Entonces, ahora hay que formularlas, hay que darle forma. Forma. Eso se llama formulación, donde yo sustento el por qué ese proyecto, por qué es necesario que se haga, ¿no? ¿Qué brecha cierra? ¿No? ¿Cuáles son los criterios de viabilidad que tiene? ¿No? ¿Cuál es la rentabilidad social que se va a lograr? ¿No? Entonces, hay que sustentar eso. Aquí ya en la formulación hay que sustentar eso. Es el estudio ya. Y para este caso, pues, por lo general se hacen fichas técnicas, porque antes como el ENIP todo era perfiles, pero acá se hacen fichas técnicas, y cuando son proyectos ya grandes, proyectos complejos, proyectos con APP, proyectos con deuda, o proyectos que nunca se han hecho, no hay alguna historia sobre el proyecto, ahí se hacen perfiles. Pero por lo demás se hacen fichas técnicas, ¿no? Que hay un aplicativo donde el formulador tiene su clave y él ingresa la información a la ficha técnica, ¿no? Que se entiende que lo que está ingresando a la ficha técnica es una declaración jurada, o sea que él está ingresando la información que corresponde, porque es responsable de la información, el formulador, ¿de acuerdo? Y ahí pues, ahí va a ingresar la problemática, el árbol de problemas que vamos a ver en clase también, árbol de problema, el objetivo, la problemática, la brecha, es la información que tiene que llenar y finalmente va a decir si es viable o no es viable, él mismo lo va a decir. Él mismo lo va a decir, bajo su responsabilidad, ¿no? Si es viable, tiene que decir por qué criterios es viable. Hay varios criterios que se han establecido, ¿no? Impacto, el aspecto técnico, operativo, ¿no? La accesibilidad. O sea, hay muchas cosas por las cuales se puede declarar no viable también. Pero si el formulador dice que es viable, entonces él lo va a consignar en el aplicativo, ¿no? Él lo va a consignar y bajo su responsabilidad. Pues si es viable, ¿no? Y está en la programación y hay plata, entonces ya pasa a la fase de ejecución, ¿no? Que ya entra ahora la unidad ejecutora. Bien, vamos a hacer un pequeño break acá. Vamos a continuar. Entonces estábamos viendo las fases, ¿no? O sea, hay 4 fases, repito, el PMI, que hemos estado hablando bastante, luego tenemos la formulación y evaluación, luego tenemos la fase de ejecución y luego tenemos la fase de funcionamiento, ¿no? Vamos a la segunda porque ya apliqué el PMI, la formulación que estaba explicando, ¿no? Y ahora la formulación, pues ya darle sentido al, al proyecto, si justifica un proyecto, qué fecha se va a cerrar, qué se va a utilizar, alternativa de solución, cuánto cuesta, ¿no? Todo eso hay que hacer en la formulación. La etapa de formulación, ¿no? La etapa de formulación termina cuando dice el formulador es viable o no es viable, ¿no? Así, ¿no? ¿Es viable o no es viable? Ahí termina la etapa de formulación. Si no es viable, obviamente ahí se queda. Si es viable, entonces pasa, y hay presupuesto, está programado, entonces pasa a la fase de ejecución. Ahí está ejecución, ahí está, la letra C, ejecución, que empieza, la ejecución empieza elaborando el expediente técnico o documento definitivo, ¿no? Expediente técnico, ahí empieza la ejecución. En la formulación hemos hecho el perfil o la ficha técnica, y en la ejecución todo se empieza con el expediente técnico. Ya es el estudio definitivo, que es también lo que se le va a entregar al proveedor, ¿no? Porque el proveedor va a decir, el contratista va a decir qué cosa tengo que hacer, qué tengo que hacer. Obviamente el perfil no le va a servir, porque en el perfil se habla de la problemática, y etcétera, etcétera, etcétera.
pero eso no le interesa al contratista, pues. A él le interesa qué hay que hacer, y eso está, pues, ¿no? En el expediente técnico. Muy bien. Dice ahí, Yulmer, Zócate, ¿puede un proyecto declararse viable pasando un periodo? No, pues, o sea, puede ser viable y después ¿qué? No entiendo. ¿Puede un proyecto declararse viable, pasar un periodo de tiempo, después declararse no viable? No sé, pues habrá que ver de repente. Si un proyecto no es viable, entonces generalmente ya nunca va a ser viable, pues, ¿no? A menos que las condiciones cambien, pero es difícil, ¿no? Que un proyecto, si no es viable, ya no es viable, pues, ¿no? ¿No? Bueno, así no, un proyecto no es viable, un proyecto está mal hecho, puede ser, ¿no? Entonces hay que ver, pues, ¿no? Hay que ver. Pues no es el tema, porque no es viable, entonces, habla de nuevo, parece es viable, no, así no es, no es tampoco, a ver, ahora sí me liga, ¿no? Tampoco es así. Ya el formulador, pues, tiene que ver eso, pues el formulador es una persona preparada, capacitada para eso. Él sabe, pues, si es viable, si no, no, pues así, ya lo sabe, ya, bajo tu responsabilidad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entendió? Muy bien. Dice ahí, Victoria, la habilidad se ve en la etapa de evaluación mediante el análisis. Claro, claro, en la etapa anterior, formulación y evaluación, hay que también formular indicadores, ¿no? En la formulación se formulan indicadores y en la evaluación hay que evaluar esos indicadores, ¿no? Así es. Un puesto tiene que decir, a ver, ¿vas a cerrar toda esta brecha? Correcto. La pregunta es, ¿cuánto vas a cerrar cada 6 meses o cada año? Esos son los indicadores. Un indicador indica cómo estás avanzando y al final cómo terminas. Esto se llama indicadores. Muy bien. Pues la fase de ejecución, pues todo empieza con el expediente técnico, ¿no? Y después ya viene la parte física, o sea, ¿qué es la parte física? La construcción, compra de equipos, instalación, puesta a punto, capacitación a las personas, todo lo que hay que hacer para dejar listo los activos, ¿no? Que va a generar el proyecto. O sea, hay que dejar todo listo, todo, todo. Eso se llama ejecución, ¿no? Que ya está todo listo ya para empezar, ahí termina la ejecución. Entonces, ese periodo, pues, en el cual se va a levantar la obra, se va a capacitar, instalar el equipo, la prueba, la puesta a punto, etcétera, etcétera, también corre un periodo, pues, ¿no? Ese periodo se conoce como el periodo cero o año cero, pero difícilmente coincide con un año, por eso se llama periodo cero, donde se está ejecutando, se está todo poniendo a punto, pero todavía no ha empezado el proyecto, pues, ¿no? Todavía no ha empezado todavía a dar sus frutos, ¿no? Pues se llama ejecución, que es un indicador importante, ¿no? Nosotros vemos en el periódico, se dice, no, no se ha ejecutado obras, ahí salía obras, o sea, no dice, no se han ejecutado proyectos de inversión, se dice, no se ejecutan obras, ya están hablando de la ejecución, no hablan de proyectos en sí. Obviamente, porque la obra es el componente tal vez más caro del proyecto, por eso se le da mayor importancia por lo que cuesta, ¿no? Y los problemas que hay también. Entonces, en la ejecución es eso, bueno, hacer la obra, y siempre están en la mira de la ejecución, ¿no? ¿Cuánto demora? ¿Cuánto termina? ¿Cómo es posible? ¿No? 10 años haciendo un colegio, 20 años para un hospital. Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Ahí está el asunto. La ejecución es un punto importante porque si el proyecto se ha decidido llevarlo a cabo, es porque el problema existe ahora, pues. Hay que atenderlo ahora, pues. No después de 20 años, ¿no? Ya, a ver, no tenga sentido ya. O de repente ya el problema ya ha sido solucionado de otra forma, ¿no? Pues en la ejecución también hay que programar bien los tiempos, ¿no? Ahí están los ingenieros, hacen la ruta crítica para ver qué se hace primero, qué sigue, esas cosas. Ahí están los expertos en estos temas de rutas. Muy bien. Y luego, una vez que termina la ejecución, se dice, ya está listo, te lo entrego, toma. Ahora, ahí empieza la fase de funcionamiento. Funcionamiento donde el proyecto pues ya comienza a operar y ya va a empezar a dar sus frutos. Ya llegó el momento de que ya el proyecto comience a dar sus frutos. ¿De acuerdo? Y esa fase también es fase de inversión, es la cuarta fase del ciclo de inversión. Pero acá lo importante es que un, esta fase de funcionamiento hay que asegurar ya por cuenta de la entidad
tiene que asegurar, cómo lo va a llevar a cabo, o sea, lo que se llama la operación y mantenimiento, o sea, hay que contratar a ver, médicos, enfermeras, profesores, docentes, hay que contratar, pues, hay que pagar los servicios, hay que mantener operativo local, mantenimiento, todo eso es la parte de operación y funcionamiento, que es gasto corriente, ¿no? Está bien, no es gasto de capital, uno dirán, no es inversión, claro, así lo veía el SNIP. El SNIP decía, ah, ya, como esto no es inversión, ya hasta ahí nomás llegamos. No se preocupaba por la fase de operación y mantenimiento. O sea, es como diciendo, ya, pues ustedes vean, pues ya, sí. Yo ya te puse el colegio, los docentes, ya tuve el resto, pues. Entonces, como no había un documento que diga quién se hace responsable, entonces ahí se quedaban, pues. Pues hay elefantes blancos, ¿no? Colegios construidos ahí están, hospitales construidos ahí están. No hay cómo operar. Entonces, y ahora la plata se pierde. Entonces, ahora que dice el invierte, dice, no, no, no. Dice, tienes que asegurarme desde ya, cuando ya esté la ejecución terminada, todo listo, asegúrame cómo vas a operarlo y cómo mantienes el proyecto. Eso corre por tu cuenta. Tienes que decirme cómo vas a hacer. No, si no hay respuesta, no va. El proyecto no va. ¿De acuerdo? Con eso que aseguramos que el proyecto, pues, una vez ejecutada la obra, ya el proyecto funciona, ¿no? O sea, todavía no ha acabado el ciclo de inversión, dice. Todavía no ha acabado. Todavía se mantiene. A ver, ¿se entendió, por favor? ¿Se entendió? Me dicen, por favor, por el chat. Ok. Tiene ese reglamento, ¿no? Algunas definiciones, ¿no? Ahí tenemos el PMI, que ya hemos hablado bastante de eso, ¿no? El PMI, ya sabe, mínimo 3 años, hay que hacer un diagnóstico. El PMI, los proyectos que van, son los proyectos que van a hacer las brechas. Cada sector define sus brechas y tipo de brechas, ¿no? Uno dirá, pero en cultura, ¿cuáles son las brechas? Ya, ellos sabrán sus brechas, pues. El sector cultura se ha creado para algo, ¿no? No va a ser por gusto, ¿no? Entonces, como todo sector, como todo sector, tiene ahí pues brechas que atender, que le corresponden cerrar. Entonces, para eso, como todo sector, también elabora sus brechas. ¿De acuerdo? Estamos, dice ahí Hamilton, y puedo explicar un poco cómo tiene la fuente de financiamiento cuando se crea la idea. Mira, esto no hay tiempo de ver estas cosas, mi estimado Hamilton, es una clase magistral. No, ya tenemos en el diplomado, son 12 sesiones en las cuales vamos a ver esto con lujo de detalle, ¿no? Pero te adelanto algo, ¿ya? El formato 5 hay que llenarlo y la fuente de financiamiento hay que definir, pues, a ver, ¿cómo vas a financiar tu proyecto? Porque tú no vas a decir, a ver, ya, ahí está el proyecto y ya, y la plata, tú ve, pues, no, no, oye, ¿qué pasa? Así no es. Tienes que plantear, a ver, lo general es recurso ordinario, o sea, recurso por impuestos, o si es una región, gobierno local a través del canon, porque canon para proyectos, y si no hay, puede ser un endeudamiento, que también la ley autoriza endeudamiento para hacer proyectos, ¿no? Son básicamente esas tres posibilidades, ¿no? Porque recurso directamente recaudado no entra, tampoco donaciones, ¿no? Entra recurso ordinario, entran canon y entra préstamo también. Pero obviamente el préstamo lo evalúan primero, ¿no? Bien, dice ahí Julio César, claro, se tiene que sustentar cómo va a operar responsabilidad, claro, se tiene que sustentar en la formulación, tiene que sustentar, porque esa es la formulación. Uno no dice cómo, ya, y el proyecto cómo va a operar. A ver, ¿quién va a pagar a los médicos? ¿Cuántos médicos necesitas? 100 médicos, ya. ¿Y cómo vas a pagarle? ¿Qué sueldo? El mantenimiento del local, la limpieza, seguridad. Eso tienes que pagarlo, si no, ¿cómo funciona el proyecto? Y tú tienes que decir cómo lo pagas. Ese es tu rollo, o sea, no pensemos que se le va a dar más plata por eso, por si acaso, ¿ya? Ya la entidad ya tiene que decir cómo va a ser, porque ese es su rol, esa es su función, hacer esas cosas, ¿no? Entonces, si quiere más plata presupuestal, que lo sustente en el momento presupuestal, que lo sustente en ese momento, ¿no? Pero tiene que asegurar ya, porque si la respuesta va a ser, yo le pregunto, ¿y cómo vas a mantener el proyecto? No sé, ya después lo veo.
Si esa es la respuesta, entonces no va, no va, no va, porque de ahora tiene que decir, porque si no, pues cometemos el mismo error, ¿no? Levantamos la obra, todo, hacemos todo, y después el proyecto se queda ahí porque no hay cómo mantenerlo. Así no es, ¿ya? Acá es obligatorio decirme cómo va a funcionar. ¿Sí se entendió? Bien. Ahora tenemos acá brecha. Hemos hablado de brecha, ¿no? Brecha es la diferencia de la demanda con la oferta. O sea, hay un hueco ahí, una demanda insatisfecha. Algo falta. Eso es brecha. Si no faltara, no hay brecha, pues, ¿no? Pero como algo falta, hay brecha. Brecha puede ser de cobertura, cantidad o también brecha de calidad, ¿no? ¿Qué calidad? O sea, el servicio hay, pero no es de calidad, pues. O sea, hay una brecha de calidad también, ¿no? Pues esa brecha es una de las primeras cosas que tenemos que definir. ¿De cuánto hablamos? ¿Cuál es la brecha? Porque el tamaño de la brecha, ojo, el tamaño de la brecha va a determinar el tamaño también del proyecto. Si la brecha es más grande, el proyecto va a ser más grande y viceversa. Si es más pequeña, el proyecto va a ser más pequeño también. Por eso la brecha es fundamental determinar ya técnicas para estimar la brecha más o menos. Y la brecha tiene que estar bien determinada porque si no, pues vamos a pecar de hacer un proyecto grande cuando no era necesario, o un proyecto chiquito cuando se requería uno más grande. Entonces, por eso la brecha hay que tratar de definirla bien. Por eso se ha hecho un diagnóstico de brechas. Ese diagnóstico se entiende que se ha visitado el sitio, se ha tomado censo de la población, se ha visto su nivel educativo, de qué enfermedades padecen, en el aprendizaje, qué adolece, cuántos colegios faltan, cuántos profesores. Ya se han estimado las brechas, ya cada sector ha hecho un diagnóstico de brechas. Ya no es, a esa altura no es novedad, no es novedad, ya están identificadas las brechas. Entonces la brecha es, esta es la demanda y esto es lo que tenemos. La diferencia es la brecha, ¿no? ¿Así? Y ahí dice, también oferta dice, oferta disponible, ¿no? Optimizada. Dice Rufino, profesor de dimensionamiento, ¿qué pasa con el dimensionamiento, no? El dimensionamiento puede ya, que no saber ahora, pero va a depender pues, de la brecha y la problemática también. El proyecto, qué tan grande va a ser, qué tan pequeño, dónde va a estar, la localidad, ubicación, ¿no? En qué sitio, a ver, si está cerca de la población o qué sitio va a estar para atender varias poblaciones. O sea, hay diversos criterios para ver esa cosa. Muy bien. Ya, en el diplomado vemos eso con lujo de detalle. Ahorita no puedo ver eso, pero sí más o menos lo ilustra, ¿no? Bien. Entonces, la brecha, por ejemplo, la brecha, aquí, por ejemplo, ahí le digo, a ver, dicen, a ver, dicen, mira, ve, necesitamos, bien, escúcheme bien, ¿ah? A ustedes me responden. Necesitamos 8.000 docentes, ¿ya? Y tenemos 5.000. Repito, necesitamos 8.000 docentes y tenemos 5.000. Ya, ¿cuál es la brecha de docentes? Digan ustedes. ¿Cuánto sería la brecha de docentes? 3.000, ¿no es cierto? Así como lo digo, hay 8.000, se requiere 8.000 y hay 5.000. O sea, la brecha es 3.000. Ya. Ahora pregunto, pero, o sea, mi oferta es 5.000. Yo tengo 5.000, esa es mi oferta, 5.000. Faltan 8.000, mi oferta es 5.000. Ahora pregunto, y de tu oferta 5.000, de tu oferta 5.000 docentes, ¿todos están óptimos? ¿Todos están capacitados? ¿Actualizados? A ver, déjame ver. Ah, ya. De los 5.000 docentes que tengo, hay 2.000 que no están actualizados. ¿Eh? Hay 2.000 que no están actualizados. Entonces, mi oferta, si inicialmente era 5.000 docentes, pero optimizada, o sea, óptima, tengo nada más que 3.000 docentes. Entonces, ahora, ¿cuál sería la brecha? A ver, dígame. Ahora, ¿cuál sería la brecha entonces? ¿Mm?
A ver si me responden. He dicho, ¿no? A ver, al inicio se necesitaban 8.000 docentes. Ahora, yo digo, tengo 5.000. O sea, aparentemente la brecha es 3.000, faltan 3.000 docentes. Pero después detecto que en la oferta de 5.000 docentes que tengo, oye, pero hay 2.000 docentes que no están preparados. Entonces, eso no se va a contar, pues. Eso no se va a contar. Entonces, mi oferta óptima va a ser solamente 3.000 docentes. Y la demanda es 8.000. Entonces, ¿cuál es la brecha ahora? ¿Cuánto es la brecha ahora? ¿No? La brecha es de 5.000 docentes. ¿Sí? Por eso hay que ver la oferta optimizada. No se trata de poner cualquier persona ahí como docente. No, no estamos en lo mismo, pues. No, entonces, pues eso se llama oferta optimizada. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perfecto, muy bien. Pero la brecha hay que calcularla bien. Hay que calcularla bien la brecha. ¿De acuerdo? Porque si yo calculo mal, porque si yo he hecho ya la brecha de 3.000 docentes nada más, porque hay 5.000 docentes, de los 5.000 vienen, ya sabemos, después sabemos que hay 2.000 que no eran óptimos, entonces el proyecto no va a dar resultados, pues, porque hay 2.000 docentes que no están preparados. ¿Ven? Por eso hay que determinar bien la brecha. Ese es el tema. Bien, otro punto, a ver, nivel de servicio, ya, ok. También inversiones. Hay que tener en cuenta que el invierte habla no todo es proyecto de inversión, ¿ah? No todo es proyecto, también hay lo que se llama inversiones, ¿ya? El invierte diferencia lo que son proyectos, que es lo que hemos visto hasta ahora, proyectos de inversión, que es la creación de algo que falta, pero también hay lo que se llama inversiones. El invierte ha definido eso. Proyectos cierran brechas, crean algo que no hay. Las inversiones también existen, pero no es para brechas. Pero también son inversiones, también son gastos de capital. A ver, ¿cuáles son esas inversiones? Acá está. Los famosos IOR. ¿Están viendo arriba? IOR. ¿No? IOR son las inversiones, no son proyectos, son inversiones. Ahí están las letras. Dice I, quiere decir inversión. O quiere decir optimización. A quiere decir ampliación marginal. La primera R significa rehabilitación y la segunda R, reposición. Dice, esas son inversiones. No son proyectos, son inversiones. ¿De acuerdo? Puedo decir, a ver, ¿qué es optimización? A ver, una unidad productora. Oye, ¿qué hay que hacer? Hay que optimizar, porque fíjate, empuja esto allá, dame más espacio, ¿no? Acá saca esto, pon esto de acá, optimiza, hay que ajustar una tuerca por ajusta, compra repuestos, pues ya ajusta. O sea, por lo óptimo, pues, por lo óptimo, ¿no? Por lo óptimo. Estoy optimizando. ¿Qué cosa voy a lograr con eso? Lograr que el activo vuelva a su capacidad operativa. ¿Ven? Con eso que logro que vuelva a su actividad óptima. No estoy ampliando nada, simplemente lo estoy optimizando porque ya, pues, por el uso, el ambiente, muchas cosas, hay que, oye, optimiza, pues, ¿no? Y los ajustes, el cambio de repuestos, no sé, un cambio de ubicación, por ahí, ya, ok. Estás optimizando. ¿Y qué hace? Solamente lo pone al nivel que corresponde. No va a cerrar brechas, no lo pone a nivel que corresponde. ¿Sí? Es una inversión de optimización. Otra es inversión de ampliación marginal. ¿Qué es eso? Dice el reglamento que si vas a hacer una ampliación de servicios hasta 20%, hazlo nomás. Por ejemplo, un colegio para 1.000 alumnos.
Ya, pero hay 200 más. Hay que incrementar los servicios para 200 alumnos más. Pero no se va a incrementar la infraestructura, ¿ya? Entonces, ¿puedes incrementarlo? Sí, tengo espacio para atender 200 alumnos más, necesito hacer esto, lo otro. Ok, entonces, es una inversión simplemente de ampliación marginal. No estás cambiando ni moviendo infraestructura, simplemente la misma infraestructura estás acomodando. Hay gastos, obviamente, hay gastos, saca esto, ponlo allá, aquí pon esto, ya hay gastos, ¿no? Pero es una ampliación marginal, ¿de acuerdo? ¿Sí? En este caso se puede entender que sí, pero claro, está atendiendo la brecha, pero hasta 20% nada más, ¿de acuerdo? Porque si supera, si la ampliación marginal va a ser más del 20%, no, hay que hacer un proyecto, hay que hacer un proyecto. El límite es 20%. ¿Sí? ¿Se entendió? A ver, por favor, ¿se está entendiendo? Son los famosos IOR, no son proyectos, son inversiones. O sea, no se requiere hacer ficha técnica ni perfil, no. Se entiende que son bajo monto, pues, ¿no? No va a hablar de un IOR de 100 millones de soles, medio raro suena, ¿no? Ahí está el formulador que va a decir, no, aguanta, este es un proyecto, no me lo pase como inversión, porque inversión es más fácil. O sea, lo que estamos viendo, los IOR simplemente se hacen, se aprueban y se acabó. En cambio, un proyecto, acá se ficha técnica, de que algo viable, ¿no? Se exige más información. Entonces, proyecto, inversión. Seguimos. Rehabilitación. ¿Qué hay que hacer? Rehabilitar, pues. A ver, se cayó, no sé, le cayó la pared encima, el techo encima, se me cayó al piso, no sé, algo pasó. Hay que rehabilitarlo, pues, ¿qué cosa hay que hacer? Hay que rehabilitarlo. Se rajó la pared de la unidad productora. Hay un hospital, se rajó la pared, uy, está una grieta grande, ¿ah? Sí, pues, una grieta grande, ay, caramba, está bien grande, y acá también está medio movido, no había un temblor, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que rehabilitarla, pues, ¿qué más se va a hacer? No vas a hacer un estudio para eso, pues, ¿no? ¿No? Eso se llama rehabilitación. Hay que rehabilitarla, ¿qué queda? No estás ampliando por arreglar la pared, no vas a ampliar la cobertura de atención, pues, ¿no? ¿Estamos? Eso es rehabilitación. ¿Y cuándo reposición? Cuando ya, pues, termina el activo, ya su vida útil, hay que reponerlo, pues. Si el auto ya no da más, hay que cambiarlo, pues, si cumplió su vida útil, hay que reponer nada más, ¿no? No vas a hacer un estudio, un análisis para eso, pues, ¿no? Esos son simplemente inversiones. ¿Se entendió? Ojo, no son proyectos, ¿ah? Las inversiones no se hacen para hacer la brecha. Puede ser que se incremente un poquito, pero si no, es un proyecto, ¿ya? Y a veces la línea no está clara, ¿no? Oye, ¿es un proyecto o es un IOR? Ah, no sabes, preguntar al formulador, porque él te va a decir. Si él va a analizar y te va a decir, este es un proyecto, ¿ah? O te va a decir, esta es una inversión, ¿ah? Él te lo va a decir. Él es la voz autorizada para decirte qué corresponde. Obviamente, como ustedes están viendo, pues entonces, mejor hacemos IOR, pues, ¿no? En lugar de proyectos, sí, pero los IOR no están ligados a cierre de brechas, ¿no? Y el objetivo de un proyecto es cerrar brechas. Bueno, ¿entendió? Así es el tema, estimados. ¿Se entendió? Por favor, me confirman. Muy bien. Y cuando hablamos de proyecto de inversión, pues ya, proyecto de inversión, pues ya es algo, ¿no? Es una intervención directa y esas cosas, ¿no? Muy bien. También un punto importante en un proyecto es definir el problema, identificarlo. Hay una fase que se llama identificación del proyecto. La pregunta es, ¿hay que hacer un proyecto o no?
¿Le corresponde al sector público o al privado? No. ¿Y cuál es el problema que hay que atender? No, eso hay que hacer. Primero hay que identificar si corresponde o no corresponde a un proyecto. Porque también la solución podría ser con una acción y no necesariamente un proyecto. Por eso hay que ver si corresponde o no corresponde a un proyecto. Entonces, hay una herramienta importante que vamos a ver en clase, ahí con lujo de detalles. Definir correctamente el problema y sus causas. O sea, ¿cuál es el problema en realidad? ¿Es un problema o no es un problema? ¿Y cuáles son las causas? ¿Qué lo causa? Para una vez determinadas las causas, ¿qué tengo que hacer? Esa causa tengo que neutralizarla, pues, y ya no se da el problema. Pero hay que identificar bien el problema. ¿Ya? Por ejemplo, ahí se dice, a ver, oye, la gente se enferma, va al hospital, no lo atienden y se muere. A ver, ¿cuál es el problema ahí? Que se muere la gente. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el problema? La gente se muere. ¿Ah? ¿Qué dicen? A ver, la gente se enferma, va al hospital, no hay médicos, no hay nadie, no hay equipo y se mueren. El problema es la mortalidad. ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Qué me dicen? A ver, ¿cuál sería el problema? ¿Eh? Por eso hay que saber definir. Acá hay un tema parecido. Dicen acá, a ver, dicen alta incidencia de diarrea porque te enfermas y después te mueres. La muerte, la muerte es una consecuencia, no es la causa. La muerte es consecuencia del problema que no se está atendiendo. Ya. Y ustedes han puesto por ahí, no hay personal médico, más servicios de salud, ya ok. A ver, ahora le pregunto yo, ¿por qué la gente pide atención de salud? Porque se enferma, pues, se enferma. Y si no se enfermara, ¿ah? ¿Qué va a pasar? Y si la gente no se enferma, ahora, el servicio de salud está mejor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pues, ¿qué hay que hacer, pues? Pues, ¿cuál es el problema? El problema es que se enferman, pues. Se enferman, empieza toda la cantaleta. Y si estando enfermo, una atención médica se complica. Pero no quiere decir que porque no hay médicos, vamos a decir, porque no hay médicos, por eso me enfermo. No, pues no puede decir eso, pues. Tú te enfermas porque hay unas causas. ¿Cuáles son las causas? A ver, acá dice, a ver, tomas agua que no debes tomar, pues te da diarrea, así fulminante, pues. Excretas, focos infecciosos por todos lados. Ahí no hay redes de alcantarillado. ¿Sí? Inadecuadas prácticas de higiene. No te lavas las manos. No sabes qué estas cosas hay que lavarlas. No sabes, ¿no? Hay que lavarlas, pues. De capacitación, preparar a las personas. ¿De acuerdo? Entonces, si no te enfermas, si no te enfermas, ya no hay problema, pues. No vas a decir que te mueres porque no te atendieron. No, tú te mueres porque te enfermaste primero. Como no hay atención en salud, te complicas. Pero la causa, ¿cuál fue? La causa fue lo que te llevó a esa enfermedad. Hay que atacar esa causa. ¿Cuál es la causa? El agua potable, pocos infecciosos. Así es. Entonces, hay que saber cuál es el problema, pues. A ver, ustedes me dijeron, a ver, servicios de salud, servicios de salud. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a ver, si pongo médicos, equipos, enfermeros, ya lleno al hospital
de personal médico ahí más que suficiente, ¿eso va a evitar que se enfermen? ¿Ah? ¿Eso va a evitar que se enfermen? ¿Poner más médicos va a evitar que te enfermes? No puedes, de ninguna manera. Obviamente ayuda a la atención, sí, pero no va a decir, como hay más médicos, ya nadie se enferma. ¿Cómo es eso? No, no es así. No es así. Acá hay que ver, tú te enfermas, a que y por eso mueres. Y como no hay médicos, se complica todo. Entonces, primero hay que evitar las enfermedades, pues. Hay que evitarlas. Entonces, hay que identificar el problema, porque si identificamos mal un problema, estamos dando solución a un problema que no existe. Y el problema sigue ahí todavía. Si yo digo, el problema es la falta de médicos, entonces pongo médicos, ¿qué estoy arreglando ahí? ¿Estoy arreglando que la gente no se enferme? No. ¿Por qué? Porque he enfocado mal el problema, pues he enfocado mal el problema. El problema es que se enferman. Causas, agua potable, alcantarillado, excretas, hay que arreglar eso. Entonces, ¿qué va a ser el proyecto? Ya, pues te vas a ver. Ya, el problema es, la gente se enferma y como no hay médicos mueren. Pues el problema es la enfermedad. ¿Qué hay que hacer? A ver, agua potable, ya, que llegue agua potable. ¿Qué más hay que hacer? Los focos infecciosos, las secretas, hay que tapar eso, alcantarillado. ¿Ok? Eso hay que hacer. ¿Qué más? El hospital, no, pues claro, tiene que haber más médicos, pues de todas maneras. Más médicos, pues. ¿Qué más hay que hacer? A ver, prácticas higiénicas. La población no sabe qué hacer. No sabe que de esa agua no has de beber, no lo sabe. Hay que enseñarles, pues. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el problema es la enfermedad. Hay que evitar que se enfermen. Y acá, como hay que hacer cuatro cosas, saber más para evitar que se enfermen, pues. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Pues esa es la pregunta, relación causa-efecto, así se llama. Julio Hernán dice metodología. Esta es la metodología, Julio. La metodología del árbol de problemas. Relación causa-efecto. ¿Cuál es la causa? ¿A qué problema lleva? Y si no hago nada, ¿qué pasa? Te mueres, ¿no? Te mueres y la pobreza sigue ahí. Entonces, ¿qué hace un proyecto? Identifica el problema. ¿Qué hay que hacer? Como dice, campañas, educación a la gente, agua potable, ¿no? Excretas, hay que eliminarlas, ¿no? Hay que poner más médicos. Esas son las cosas que hay que hacer. Un proyecto es hacer varias cosas. No solamente hacer el hospital, no solamente hacer la red de agua, alcantarillado. Ahí no termina. Ese es uno de los componentes. Pueden haber varios componentes. Uno de ellos van a ser la red de agua y desagüe. Uno de ellos. Pero hay que hacer varias cosas. ¿Y cómo lo he hecho? Porque he determinado bien el problema. ¿Cómo así? Preguntando, a ver, ¿por qué se muere la gente? Porque se enferma. Ya. ¿Y por qué se enferma? Ya encontré la causa. ¿Ven? ¿Se entendió? Dice ahí, más claro que el agua, dice el segundo. Dice Rufino, más claro que la leche de vaca negra. Dice Hamilton, hace un ejemplo. No hay tiempo, Hamilton, ya para hacer esa cosa. Eso vamos a ver en clase, los diferentes aguas de problemas que hay, ¿ya? Porque ya estamos ya para acabar con la clase. Pero sí, en diplomado, uff, ahí se ven con detalle muchos ejemplos. Muy bien. También hay una fase de evaluación de proyectos, ¿no? Evaluación de proyectos. Eh, una parte de evaluación, una parte de evaluación es, este sorteo de diplomado, no te entiendo, Hamilton, no te entiendo. Una parte es el costo de oportunidad. Hay que tener en cuenta que cualquier proyecto, sea público o privado, y encima cuando no hay tantos recursos como en el sector público, no hay muchos recursos. Entonces, la pregunta es, ¿este proyecto realmente se justifica? Es la pregunta. Porque hay un costo de oportunidad, pues, ¿no? ¿Qué es un costo de oportunidad? O sea, vas a dejar de lado
otros proyectos u otro proyecto para hacer este. La pregunta es, ¿vale la pena hacer este proyecto y dejar de lado el otro? Ahí está la gran pregunta. Eso se llama el costo de oportunidad, ¿no? O sea, lo que vas a dejar de hacer tiene un costo. Entonces, ¿el proyecto que vas a hacer cubre ese costo de oportunidad? Eso es lo que tenemos que evaluar. Pues hay que determinar bien las brechas. Ahí están los especialistas que dirán esas brechas qué tanto daño causan, ¿no? Justifica atender ese proyecto más que el otro. Hay preguntas que tenemos que responder, porque hay muchos proyectos por hacer, no todos se van a hacer, se van a coger algunos y se dirán, ese que cogí es el adecuado, hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? La cobertura que va a tener, a quiénes, criterios, a los más pobres, zonas alejadas, a lo que más necesitan, es un criterio. No reducir la pobreza, el analfabetismo, la mortalidad materna infantil, son prioritarios. Entonces la pregunta es, ¿este proyecto vale la pena hacerlo en lugar del otro? Esa es la pregunta. No, también valor actual neto, ¿no? Esos flujos o costos que se generan en el tiempo, ¿a cuánto equivalen al día de hoy? Para ver, en términos de hoy, de cuánto hablamos. ¿Para qué? Para buscar el financiamiento, hay que buscarlo o ver cómo lo financiamos. Pues necesitamos saber también cuánto vale, pues. Vamos a decir, me hay que hacer un proyecto, sí, ya lo sé. Hay gente pobre, ya lo sé. Hay gente que sufre, ya lo sé. Pero ¿cuántos son, pues? Y dime, ¿cuántos son los que vas a atender? ¿En qué condiciones? ¿Hay vías de acceso? ¿Hay que hacer pistas o no hay que hacer pistas? ¿Hay agua? ¿Hay luz? ¿Hay que poner? ¿Ah? El hospital, ¿de cuántos pisos? ¿De qué especialidades? Y tienes que decir eso, pues. Y cada año, ¿cuánto necesitas? Para luego actualizar el valor y ver en términos de hoy de cuánto estamos hablando, ¿no? Si es un proyecto necesario, hay que tomar la decisión, hay que hacerlo y hay que también ya prever los fondos para financiarlo. Para eso requiero cuál es el valor actual neto, porque van a haber desembolsos a futuro, pero cuánto vale en el día de hoy. Esto es el análisis de valor actual neto. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Para ver, pues, de cuánto hablamos. Y también cuando hablamos de proyectos, ya les dije, no se busca una rentabilidad económica, ¿no? Un proyecto público yo no voy a decir a cuánto puse y cómo recupero. No puedo hablar así, no puedo hablar así, ¿no? Cuánto puse, cuánto recupero, no puedo hablar así, de ninguna manera. Entonces, ¿qué voy a hacer en proyectos públicos? O sea, se utiliza por lo general el costo-efectividad. ¿Okay? No se aplica costo-beneficio. A veces sí, depende del proyecto, porque también el proyecto productivo también. El costo-beneficio es que lo hace más el privado, ¿no? ¿Cuánto me cuesta y cuál es mi beneficio? Si no, no va, pues, el privado. Pero el público no puede decir, pues, ¿no? ¿Cuánto me cuesta y cuánto recupero? No se puede pensar así en un proyecto público. En un proyecto público no hay retorno de la inversión. Sea un colegio, un hospital para pobres, no voy a cobrarles a los pobres, pues no van a poder pagar. O sea, no se recupera la inversión. Entonces, ¿cómo se va a evaluar? Se utiliza el ratio costo-efectividad. O sea, ¿qué tan efectivo va a ser el gasto que vas a hacer? Compáralo con alternativas, porque tú tienes que tomar decisión qué alternativa vas a utilizar y compara, pues, cuál alternativa tiene el mejor costo-efectividad. O sea, cuál es la alternativa en cuanto a costo es la más efectiva. ¿Efectiva en qué? Cobertura, cuánto más atiendo, qué calidad doy. Entonces, mientras más efectivo sea, ¿no? Efectivo, no hablo de ganancia, cuando más efectivos sean los resultados de atención al ciudadano, cuanto más efectivo sea,
esa es la alternativa que se va a escoger. Costo-efectividad. No se habla de costo-beneficio porque no hay beneficios. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto ya lo vamos a ver en clase. Como le digo, en clase hay 12 sesiones. Ya se va a ver tiempo suficiente. Para todas sus preguntas se entenderán que en 2 horas, que son aspectos generales, ¿no? Pero todos los temas que hemos visto ahora y otros más se van a ver en clase. En las 12 sesiones, ¿no? Del diplomado, ¿no? Del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahora sí, me tengo que despedir. Ha sido pues un gusto haber estado con ustedes. Espero pues, que haya sido de satisfacción para ustedes. Y ya seguramente nos veremos en el diplomado, ¿no? Ya la administración les indicará, ¿no? Ya saben, el sílabo, el sílabo que se le va a enseñar dentro de un momento, se le va a mostrar. Es muy completo. Es un curso, es un diplomado muy, muy completo. Bien, no le quito más tiempo. De mi parte, muchas gracias. Me despido. Hasta otra oportunidad. Gracias y cuídense mucho.